Buenas noches y gracias por estar con nosotros en Señal Investigativa, una alianza entre Señal Colombia y la revista Raya para contarles lo que otros no investigan. Llegamos a sus hogares a través de la televisión pública con temas de relevancia nacional. Me acompaña esta noche en la mesa Edinson Bolaños, director de la revista Raya. Edinson, buenas noches. Joana y televidentes, buenas noches. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Recuerden que todos los domingos nos encontramos en este mismo canal para analizar sin filtros el prisma completo de nuestra realidad. También pueden vernos por todas las redes sociales de la revista Raya. Empecemos. El próximo domingo 8 de marzo, Colombia volverá a las urnas y elegirá un nuevo Congreso de la República para los siguientes 4 años. Una jornada en la que se prevé acudan a votar alrededor de 20 millones de ciudadanos y que será clave para reconfigurar el poder en el país. Desaparecerán las 10 sillas obligatorias que tuvo en los 2 periodos anteriores el Partido Comunes, nacido del acuerdo de paz con las FARC, y será la última vez que las 16 regiones más afectadas por la guerra podrán elegir a sus representantes de víctimas. Joana, son exactamente 3.144 candidatos los que aspiran a obtener una de las 102 curules en el Senado o una de las 182 curules en la Cámara de Representantes. Aspirantes de todo el país que están repartidos en 527 listas inscritas ante la Registraduría Nacional. En esa extensa lista de aspirantes, Edinson y televidentes, Señal Investigativa le siguió el rastro a una docena de ellos, quienes hacen campaña como sucesores de sus padres, hermanos, esposos, tíos o primos. Estos últimos condenados por sus nexos con los paramilitares, precisamente para ganar por la fuerza de las armas y el dinero los puestos de elección popular. Ellos son los llamados herederos directos de la parapolítica, quienes, aunque no heredan los delitos de sus familiares, sí han heredado esas maquinarias que fueron construidas a la sombra de alianzas con paramilitares y que han permanecido en el cambio de generación. Nuevos rostros, pero las mismas estructuras. Así es, Edinson. Han pasado casi 20 años desde que se destapó el escándalo de la parapolítica que sacudió al país cuando los exjefes paramilitares empezaron a revelar sus vínculos con buena parte de las élites políticas en muchos departamentos del país. Hoy, ese hilo todavía puede encontrarse en los tarjetones que recibirán los colombianos para elegir a sus parlamentarios el próximo 8 de marzo. Esta historia inicia en Santander, en donde uno de los rostros más visibles y más cuestionados del departamento quiere ser senador por el Partido Liberal. Se trata de Richard Aguilar, quien además de ser hijo de un parapolítico, gracias a su apoyo también gobernó el departamento entre 2012 y 2015 y ahora es investigado por hechos presuntos de corrupción cometidos en ese periodo. Señal Investigativa revela pruebas inéditas que hoy lo tienen en juicio. Veamos esta historia. Yo siempre estaba con ustedes confían de mí. Si yo nunca he estado con ustedes contra. No es desconfiar, Julián. En ese momento nosotros nos sentimos solos. Y es de sobrevivencia este tema. Sí, pero es que no puede ser. Bueno. Este video inédito que hoy revela Señal Investigativa es una de las pruebas en poder de la Corte Suprema de Justicia en el juicio que se adelanta contra Richard Aguilar, el exparlamentario y exgobernador de Santander, por presuntos hechos de corrupción cuando dirigió ese departamento. Hoy Aguilar aspira nuevamente a una curul en el Senado, esta vez por el Partido Liberal. En el video se escucha la voz de este hombre, Julián Libardo Jaramillo, asesor y mano derecha de Richard Aguilar, cuando presiona e intenta torcer la versión de Lenín Darío Pardo y Claudia Toledo, los 2 testigos que revelaron el presunto carrusel de contratos corruptos en la gobernación de Santander, con los que, según la acusación de la Fiscalía, Aguilar cobraba ilegalmente hasta un 10% de comisión. Supremamente grandes, no sé muy, después de tanta noticia y tanta vaina. Mucha gente que está cuestionando muchas cosas, incluso me las cuestionan a mí, me cuestionan todo el tema familiar, pero ¿cómo así? ¿Por qué están haciendo eso? Entonces yo no vengo a cuestionarles a ustedes ni a darles explicaciones. Tengo que decirles a ustedes que con el tema del que hemos hablado, de acuerdo, vale a lo que vale, se va a hacer, o sea, hay intenciones de hacerlo. Ustedes dirán, ¿dónde está? Sí está. O sea, es, fijen
que el abogado entregue la consignación y se hace. Eso sí no lo podemos hacer nosotros, ¿no? Tienen que hacerlo su gente, su equipo. O sea, si hay que, no sé, 2.3 más indexación, 2.8 están, o sea, se consiguen porque la idea es que ustedes y nosotros y todo el equipo que está afuera se meten en problemas. Por este escándalo ya fue condenado Julián Libardo Jaramillo, el asesor de Aguilar, quien aceptó su culpabilidad en la trama corrupta. Entre las obras públicas desfalcadas estuvieron contratos viales, la remodelación del estadio de Bucaramanga y el corredor agroforestal, licitaciones que juntas sumaron más de 300.000 millones de pesos. El exgobernador y excongresista Richard Aguilar fue enviado a prisión en 2021, pero recuperó la libertad un año más tarde por vencimiento de términos. El juicio en su contra está pendiente de reanudarse mientras él hace campaña tranquilamente para volver al Senado. En conjunto comparamos departamentos. Quienes no llevan una vida tranquila desde entonces son los dos testigos que destaparon la trama corrupta: Claudia Toledo, exsecretaria de Infraestructura, y su esposo, el contratista Lenin Pardo. Ambos le contaron a la Corte Suprema cómo Richard Aguilar cobraba comisiones sobre contratos y obras públicas para desfalcar el erario. Tiempo después, terminaron exiliados por amenazas de muerte. Yo no voy a opinar nada sobre eso, solo me voy a dedicar a mi familia. Pero el pasado poderoso de Richard Aguilar fue construido a la sombra de su padre, el condenado y muy polémico ex coronel de la policía, Hugo Aguilar, famoso por haber asegurado que fue él quien disparó el arma que mató a Pablo Escobar en un tejado de Medellín en 1993. Hugo Aguilar fue condenado a 9 años de prisión por aliarse con paramilitares durante su paso por la gobernación de Santander entre 2004 y 2007. Nada, que los aprecio mucho a todos los angileños. El clan Aguilar, cuyos miembros han saltado por varios partidos, entre ellos Convergencia Ciudadana, Opción Ciudadana, Cambio Radical y el Partido Liberal, aspira a colocar nuevamente una de sus fichas en el Congreso de la República, a pesar de los escándalos y procesos judiciales que hasta hoy los persiguen. Avanzamos hacia el norte del país, específicamente al norte de Santander, donde Ramiro Suárez Corzo, condenado a 27 años por aliarse con los paramilitares para cometer el asesinato de su enemigo político, hoy empuja la candidatura de su hija para obtener poder regional en cuerpo ajeno. La candidata es Amy Suárez, una mujer muy joven que apenas pasa de los 30 años y quien aspira a ser elegida representante a la Cámara en ese departamento por el partido Cambio Radical. Detrás de ella, como lo veremos en la siguiente historia, están los que ella llama los amigos de su padre, antes gobernadores y exsenadores, quienes se mantienen leales con el hombre que hoy paga su condena en su casa en Cúcuta. Me respalda primero todos los amigos que puedo tener acá en Cúcuta, norte de Santander. Como ven, somos un grupo grande, un grupo nutrido, un grupo también joven. Me respaldan empresarios, me respaldan amigos de todas partes. La que habla es Amy Suárez, una mujer joven de 30 años, profesional en gestión y desarrollo urbano, una cara muy conocida en Cúcuta, la capital del norte de Santander. Pero su reconocimiento entre los habitantes de su ciudad natal tiene una razón que ella no oculta. Es la hija del exalcalde Ramiro Suárez Corzo, condenado a 27 años por el homicidio de un abogado asesor de la alcaldía anterior a la suya, un crimen que cometió en alianza con grupos paramilitares. Ese talante lo ha convertido en uno de los caciques electorales del departamento. Respaldo, ¿no? Que es su papá. Es imposible ver a Amy sin pensar en Ramiro. Ay, es mi papá. Mientras él purga la condena en su casa en Cúcuta, ahora su hija Amy es quien aspira a la Cámara de Representantes como cabeza de lista del partido Cambio Radical en norte de Santander. Para que renaciera. Cambio Radical fue nuestra casa, ha sido nuestra casa. Le tengo un cariño inmenso al doctor Germán Vargas, con quien he trabajado mucho tiempo. Y bueno, acá estamos. Suárez fue condenado por el homicidio de Alfredo Enrique Flores, un asesor jurídico de la alcaldía de Cúcuta, asesinado en 2003, cuando Suárez estaba en campaña para ser alcalde de esa ciudad. El abogado fue ultimado a tiros por paramilitares del bloque Catatumbo de la SAUC,
comandado por Jorge Iván Laverde, alias El Iguano. En el proceso judicial quedó probado que el determinador del crimen fue Ramiro Suárez, quien se valió de los paramilitares para perpetrarlo. Al parecer, el abogado asesinado se había convertido en una piedra en el zapato para la campaña de Suárez a la alcaldía. La detención del exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, se presentó en el centro de la ciudad. El operativo se registró a las 3 de la tarde por agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, quienes lo detuvieron cuando asistía a una reunión política privada. Los paramilitares lo asesinaron, según las declaraciones en el proceso, como un favor para Suárez, cuya campaña respaldaron. Desafortunadamente hay que decirlo, las cosas hay que decirlas crudamente. Si vamos a hablar de verdad, la verdad es demasiado dolorosa, pero hay que decirla y así lo he dicho siempre. El Iguano y otros paramilitares del bloque Catatumbo han declarado en la justicia que se reunieron con Ramiro Suárez para pactar el apoyo de esa estructura armada a su campaña a la alcaldía. A cambio, Suárez les daría puestos y contratos en su administración. En 2003, cuando Suárez ganó la alcaldía de Cúcuta para el periodo 2004 a 2007, los paramilitares del Iguano ejercían un poderoso control en el departamento y en la propia capital. Y desafortunadamente, una ciudad donde diariamente se ejecutaban 10, 15, 20 y hasta 40 personas en un solo día. En paralelo, Suárez está en juicio por otro homicidio, el del veedor ciudadano Pedro Durán Franco, asesinado también en 2003, meses antes del caso del abogado por el que ya fue condenado. En este segundo homicidio también es acusado como el autor intelectual y los paramilitares como perpetradores. Con el recibimiento de un ramillete de flores blancas y un documento especial en memoria de su fallecido esposo, Pedro Durán Franco, quien fue un veedor ciudadano asesinado por desconocidos en 2003, la señora Ruth Mary Lozano aceptó con agrado el reconocimiento público de excusas rendido por parte del Estado colombiano. Por esas relaciones estrechas con los paramilitares, Suárez intentó entrar a la JEP, pero esa justicia lo rechazó por no aportar verdad. Aún estando en una cárcel con barrotes, Suárez ejerció desde allí una fuerte influencia electoral en Norte de Santander y en Cúcuta, donde por años fue acusado de poner al alcalde de su conveniencia. Hoy es su hija la que usa su nombre para conquistar electores. Mi papá es un hombre fabuloso, me dio la vida. Acá están sus amigos que me respaldan. Él no está acá presente, pero yo tengo el cariño de sus amigos. Esos amigos de su padre son grandes electores en Norte de Santander y ella cuenta con el apoyo de ellos. No se desanimen. El actual senador de Cambio Radical y exgobernador de Norte de Santander, Edgar Díaz, es uno de los que lo ha reconocido en público. Bueno, hay que remontarnos cerca de más de 30 años atrás, cuando teníamos una muy bonita amistad con toda la familia de Amy y tuvimos la fortuna de incluso estar en el matrimonio de Omaira y Ramiro. Cada camino. El mismo Edgar le entregó las banderas a la heredera del parapolítico Ramiro Suárez. Tome estas banderas, Amy. Hoy las banderas del Cambio Radical son suyas. Edgar Díaz no va a ir de nuevo al Senado para, según dicen en la región, hacer campaña de nuevo a la gobernación del Norte de Santander desde el próximo año. El otro padrino de Amy Suárez para estas elecciones, según le confirmaron varias fuentes de la región a señal investigativa, sería el senador por el Partido Liberal Alejandro Carlos Chacón, quien está nuevamente aspirando al Senado. Chacón llegó por primera vez a la Cámara de Representantes en 2010 con el apoyo de Ramiro Suárez y desde entonces ha sido su aliado. Hoy, para muchos, apoyando a la hija de Ramiro Suárez, Chacón le retribuye ese respaldo. Que requerimos entiendan lo que está pasando en el país. En campaña, Amy se ha mostrado orgullosa de su apellido y dice que ha aprendido mucho de su padre. Mi papá, Ramiro Suárez, un hombre que sin títulos académicos me enseñó que desde la gente y con determinación se puede construir grandeza, así como lo hizo en Cúcuta. El próximo 8 de marzo, de salir elegida, Amy Suárez garantizará otros 4 años de poder, ahora desde el Congreso de la República, para el emporio del que ha gozado su padre, condenado por un homicidio en alianza con paramilitares y en juicio por otro. Yo respondo por él, yo voy a respaldarlo a él y espero que en el Norte de Santander saque 40.000 votos, que los va a sacar.
Por ahora vamos a una primera pausa institucional, pero al regreso veremos quiénes son los candidatos que aspiran a llegar al Congreso arropados por las estructuras de sus parientes condenados por parapolítica en los departamentos del Magdalena, Bolívar, Córdoba y Antioquia. Ya regresamos. Estás viendo Señal Investigativa. Señal Colombia, la señal de la paz. Este domingo 1 de marzo a las 9 de la noche, Señal Colombia presenta Mandela, el largo camino hacia la libertad. La vida del líder que desafió el apartheid, el régimen de segregación racial que dividió a toda una nación. Dejen que traigan a su ejército, pelearemos por nuestros hogares. Pelearemos por nuestra libertad. La historia del hombre que pasó de la prisión a la presidencia de Sudáfrica, dirigida por Justin Chadwick y basada en su obra autobiográfica. La sentencia, en el caso de todos los acusados, será la prisión de por vida. Mandela, el largo camino hacia la libertad. Domingo 1 de marzo, 9 de la noche, por Señal Colombia, el canal del cine. Disponible también en RTVC Play. Los páramos son centros de biodiversidad y endemismo, hogar de especies que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. En Corpo Caldas creemos en la fuerza de las comunidades, que con sus manos y conocimiento protegen este bioterritorio. Juntos cuidamos los páramos, porque en ellos late la vida. Comisión de Regulación de Comunicaciones. La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 se vive en Radio Nacional de Colombia. Ituango 92.3 y 106.5 FM. Tarazá 103.3 FM. Medellín 99.9 FM. Chigorodó 89.3 FM. Manizales 1000 AM y 92.7 FM. Armenia 98.7 FM. Radio Nacional de Colombia es mundial. 2026 es un año electoral. Tu voto decide. Participa en paz. Fortalece la democracia. Ejerce tu derecho a elegir. Vota en libertad. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Este lunes 2 de marzo a las 5 de la tarde, Señal Colombia presenta el gran estreno de No Matarás, la serie que nos enfrenta a las verdades del conflicto armado. Y que a través de este proyecto podamos ayudar a construir memoria histórica del conflicto armado, hermano. Eso está muy bueno. Un equipo de periodistas reconstruye los hechos que el país invisibilizó a través de una investigación basada en el informe final de la Comisión de la Verdad. Protagonizada por Angélica Blandón, Quique Mendoza y Ramsés Ramos. Retrata un país de los nadies, es decir, el país del pueblo, el país de la gente que ha sufrido. Lo que hace la Comisión de la Verdad es ir a buscar la voz del pueblo. No Matarás, lunes a viernes 5 de la tarde, por Señal Colombia, la señal de la paz. En época electoral la información importa, pero no todo lo que circula es confiable. La desinformación distorsiona decisiones y debilita la democracia. Por eso la Guía de Integridad de la Información en Contextos Electorales es una herramienta clave en este proceso electoral. Descarga la Guía de Integridad de la Información en Contextos Electorales en www.crcom.gov.co. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Estás viendo Señal Investigativa. Señal Colombia, la señal de la paz.
Gracias por continuar con nosotros en Señal Investigativa. Hoy con los herederos de la parapolítica que buscan llegar nuevamente al Congreso de la República el próximo domingo 8 de marzo. ¿Quiénes están detrás de esas aspiraciones electorales? El mapa de la parapolítica nos lleva al departamento del Magdalena, uno de los epicentros del paramilitarismo en Colombia a principios de los años 2000 y donde fue amo y señor el comandante paramilitar Rodrigo Tobar Pupo alias Jorge 40, condenado a más de 40 años de prisión por múltiples delitos de lesa humanidad, masacres, asesinatos de sindicalistas, desapariciones forzadas, desplazamientos, entre otros. En ese departamento, hace 26 años, se firmó el llamado Pacto de Chibolo, suscrito entre políticos y paramilitares, convocado por Jorge 40. Hoy, varios herederos directos de firmantes de ese pacto, condenados por dicha alianza criminal, aspiran a una curul en el Congreso. Esta es la historia. La cita ocurrió el 28 de septiembre del año 2000, en una finca ubicada en el corregimiento de La Estrella, en el municipio de Chibolo, en el Magdalena. La convocó nada más y nada menos que el entonces comandante paramilitar Rodrigo Tobar Pupo, conocido como Jorge 40, uno de los jefes militares de línea más dura dentro de las autodefensas y quien estaba al mando del temido Bloque Norte. Acudieron decenas de candidatos y políticos del departamento que buscaban cargos en las alcaldías, los consejos municipales, la asamblea departamental y la gobernación. Era, en teoría, la primera gran convención del movimiento Provincia Unida, la plataforma política de Jorge 40 para poner candidatos y ganar elecciones en la región. Por las acciones mías personalmente, por las acciones de los hombres que estuvieron subordinados bajo una cadena de mando, con una jerarquía establecida. El resultado de ese encuentro fue este documento, que después se conocería como el Pacto de Chibolo, firmado por alrededor de 400 asistentes y en el que se eligió a José Domingo Dávila Armenta como candidato oficial a la gobernación, quien efectivamente ganó meses después. Ese acuerdo marcó el rumbo de la política en el Magdalena para el nuevo milenio y hoy, casi 26 años después, su rastro y sus rostros estarán presentes en las elecciones al Congreso del próximo 8 de marzo. Así lo explica la investigadora y defensora de derechos humanos Norma Vera, que ha documentado el fenómeno paramilitar y sus conexiones con la política en el Magdalena. Y por eso en este momento, ya casi 26 años después, estamos hablando de esto, porque el nivel de control que se ejerció, el nivel de poder, dominio y la estructura, sobre todo acceso a tierras, de garantías económicas y de posibilidad de construir modelos electorales que al final la discusión académica y teórica si eran herederos del paramilitarismo, aliados del paramilitarismo, o en realidad los parapolíticos también fueron paramilitares, que hoy muchos volvieron a elegirse, han sido candidatos, han sido electos sus hijos, sus familiares, y toda una estructura de poder económico, político, de acceso a la tierra y de votos como empresa electoral que de alguna manera es hija y heredera del paramilitarismo. Uno de los firmantes de ese pacto fue Franklin Lozano, quien lo hizo en calidad de candidato a la asamblea, aunque al año siguiente terminó siendo elegido alcalde de Zapayán, un pequeño municipio del Magdalena. En 2013, un juzgado penal de Santa Marta lo condenó a más de 5 años de cárcel por sus relaciones con los paramilitares, una sentencia que fue confirmada un año después por el Tribunal Superior de Santa Marta. Según esos fallos, que lo condenaron por concierto para delinquir y otros delitos, Lozano se eligió gracias al apoyo paramilitar, grupo al que después benefició desde su cargo a través de contratos. Lozano pidió pista en la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, pero en diciembre de 2024, esa justicia rechazó su sometimiento al considerar que sus aportes a la verdad fueron precarios e insuficientes. Esta resolución de la JEP da cuenta de que a Lozano se le pidió aportar información sobre acuerdos de las AUC con otros políticos o miembros de la fuerza pública, cómo influyeron sus acuerdos con los paramilitares para ser alcalde de Zapayán o detalles sobre el Pacto de Chibolo. Hoy, su hijo, Franklin Lozano de la Osa, encabeza la lista a la Cámara de Representantes del Partido Conservador en el Magdalena. Recuperar la curul del departamento del Magdalena. Lo bueno tiene que volver. Somos una persona del común. Yo soy de un municipio del departamento del Magdalena que se llama Zapayán, igual que ustedes. Él no es nuevo en la política. Hace más de una década heredó el caudal electoral de su padre.
Llegó a ser representante a la Cámara en 2014 y repitió en 2018 con el antiguo Partido de Integración Nacional, el PIN, que después se transformó en Opción Ciudadana, colectividades estrechamente vinculadas con la parapolítica. Sin embargo, dejó el Congreso para aspirar a la gobernación del Magdalena en 2023, aunque resultó derrotado. Pero su curul no la dejaron perder y la ganó sin problemas su esposa, Sandra Ramírez Caviedes, actualmente congresista. En las elecciones de 2023 en Magdalena, Lozano fue señalado de compra de votos, por lo que tiempo después el Consejo Nacional Electoral compulsó copias a la Fiscalía para que lo investigara. Cualquiera te diría, han pasado 20 años, porque vamos a decir que Franklin Lozano tiene el mismo caudal electoral del papá, precisamente porque el paramilitarismo no se fue del todo del territorio. Hoy tenemos grupos político-económicos que son herederos del paramilitarismo y grupos políticos también, cuya estructura económica y electoral se basa precisamente en esa dinámica hegemónica que incluye el acceso a tierras, el acceso a negocios del Estado y una especie de herencia sucesiva, sobre todo en los poderes locales. Es decir, Franklin tiene candidatos a consejo, tiene candidatos a alcalde, tiene cuotas burocráticas y esto les permite sistemáticamente seguir reproduciendo un modelo de herencia del paramilitarismo con la anuencia de dos grupos hoy paramilitares que tienen también control en el territorio y que también interfieren en las elecciones, que son el Ejército Gaitanista de Colombia y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, ambos siempre con candidatos y con participación abierta en las elecciones, con presión social y con un territorio que de alguna manera se acostumbró a votar por los que dijeran los paras. Pido que me den nuevamente la oportunidad de volver al Congreso de la República. Ahora Franklin quiere volver al Congreso. En noviembre pasado, cuando el Partido Conservador le dio el aval para que fuera candidato a la Cámara, así lo presentó la presidenta nacional de ese partido, Nadia Aulel, cuyo padre, de hecho, también fue condenado por parapolítica y quien sigue siendo el cacique electoral en el vecino departamento de Bolívar. Se vienen nuevos tiempos y un nuevo presente. Y ese es un nuevo presente que estoy segura que de la mano de Franklin brilla muy fuerte y brilla de color azul para el Magdalena. El pacto de Chibolo también lo firmó Rodrigo de Jesús Roncayo como el candidato oficial para la alcaldía de Tenerife, otro municipio del Magdalena, cargo al que efectivamente llegó al año siguiente. En 2006 resultó elegido representante a la Cámara. Años después, la Corte Suprema de Justicia ordenó su captura por sus relaciones con los paramilitares de Jorge 40. Sin embargo, en abril de 2023, la JEP aceptó el sometimiento de Roncayo, quien reconoció que tuvo apoyo de los paramilitares para alcanzar la curul en 2006. En contraprestación, habría contratado en su equipo legislativo a 2 fichas de ese grupo armado. La candidata hoy es su esposa, Kelly Joana González, aspirante por el Partido Liberal a la Cámara de Representantes por Magdalena. Chibolo es una tierra de paz y de amor, y creo que es lo que Chibolo está viviendo en este momento. Pero quería decirles desde lo más profundo de mi corazón que siento mucho agradecimiento por esta tierra. Siento mucho agradecimiento por este municipio que durante 3 periodos que llevo de estar en el Congreso han sido los votos de muchos chiboleros los que me han permitido estar ahí. González heredó la curul de su esposo en la Cámara desde 2014, repitió en 2018 y volvió a ser elegida en 2022. En esta última legislatura, la hoy candidata pasó a ser parte de una treintena de congresistas investigados en la Corte Suprema de Justicia por presuntamente direccionar millonarios contratos desde el Invías para sus contratistas. González cuenta entre sus apoyos políticos con el investigado exalcalde de Ciénaga, Edgardo El Nene Pérez, de Cambio Radical y cercano a la Casa Char, quien está en juicio actualmente por presuntamente haber sacado tajada en contratos del Plan de Alimentación Escolar PAE cuando fue alcalde del municipio. Pese a ello, así muestra su apoyo a la candidata González en su cuenta de Instagram, en la que tiene casi 100.000 seguidores. Hablaron las matriarcas de mi vida y de la política. Cámara, Partido Liberal, número 101, Kelly González. El otro heredero directo del pacto de Chibolo es, precisamente, Jorge Rodrigo Tovar, conocido como Yoyo Tovar, hijo del ex jefe paramilitar que convocó ese pacto hace 26 años, Jorge 40. Esta luz no es mía, esta luz nace del dolor de las víctimas. Tovar, hijo, busca reelegirse a la curul de paz que le pertenece a los departamentos del Cesar, Magdalena y La Guajira.
Hace 4 años, en las elecciones de 2022, ganó por primera vez cuando se pusieron en marcha esas curules especiales creadas por el acuerdo de paz con las FARC para las víctimas del conflicto armado. Antes de ser candidato a esa curul, el nombre de Yoyo Tovar generó un rechazo de los movimientos de víctimas a nivel nacional cuando el gobierno de Iván Duque lo nombró coordinador de víctimas del Ministerio del Interior. Las plataformas de derechos humanos condenaron en ese momento que la persona que sería la encargada de hablar con las víctimas fuera el hijo de un ex jefe paramilitar que precisamente dejó buena parte de esas víctimas y que no ha querido decir la verdad de su participación y sus aliados en el conflicto. Ese también fue el reclamo que le hicieron a Yoyo Tovar cuando se quedó con la curul de paz en 2022. Estas eran para las víctimas que vivían en el territorio, que habían sido afectadas, que no tenían la posibilidad de participar en política, no para los hijos de los victimarios, no para las castas políticas que han empobrecido nuestra región. Un asiento que tendría que ser para las víctimas del conflicto en las regiones más afectadas terminó en manos del hijo de uno de sus victimarios. Estas elecciones serán la última oportunidad para que las víctimas obtengan curules especiales en el Congreso y el hijo de Jorge 40 pretende quedarse con ese puesto otra vez. Además del apellido, Tovar cuenta con el respaldo de líderes políticos tradicionales y de la farándula del Cesar, a los que ha sido cercano hace años, lo que le da una ventaja absoluta sobre otros candidatos, líderes de víctimas que no tienen maquinaria política ni el peso de un ex jefe paramilitar. Corazón 501, así vamos a votar. Corazón 501, yo voy con Yoyo Tovar. Esa alianza tradicional y el apoyo de las maquinarias lo explica mejor Óscar Armando Moreno, de la Mesa Departamental de Víctimas del Cesar y delegado en la Mesa Nacional de Víctimas. Claro, para nadie es un secreto con el departamento del Cesar, él está auspiciado por la Casa Conservadora de Ape Cuello. Es como familiar, no sé, como su padrino en ese caso, y es el que lo apoya en todo eso. Tiene una maquinaria detrás de ellos. Tiene una maquinaria también económica de muchas personas que lo están apoyando ahí, y uno sabe que son casi que los testaferros que tenía antes el papá. Entonces, frente a eso, hay como una, ante los demás candidatos, hay abismalmente un apoyo que nosotros no podemos tener, ni jamás una víctima podrá llegar a lo que ellos tienen. Él tiene una maquinaria de un candidato a Cámara de las otras para sacar 40, 50 mil votos. Por ejemplo, aquí hay unos centros de atención a víctimas del conflicto armado en Aguachica, en Curumaní, en Codazzi y en Valledupar. Y todas las personas de víctimas que están ahí son nombradas por ellos. Para este líder social, las víctimas no se sienten representadas en la candidatura de Yoyo Tovar. Va usted y le pregunta, o alguna otra persona, candidato diferente, se mete en ese territorio a buscar de pronto víctimas de verdad y no encuentra eco ahí, porque parece ser que eso es como territorios vedados y no hay entrada para más nadie. Entonces, inclusive la gente se asusta, se preocupa, los otros candidatos que están ahí, no hay posibilidades de ninguna naturaleza. Eso hace que en este momento va a ser otra vez congresista. 26 años después de la firma de la alianza entre políticos y paramilitares en lo que se llamó el Pacto de Chibolo, que marcó el rumbo del Magdalena, sus herederos que vuelven a aspirar a las elecciones del próximo 8 de marzo dejan ver que dicho acuerdo se extendió en el tiempo como si hubiera quedado escrito sobre piedra. Ahora vamos hacia el departamento de Bolívar, porque allí la historia del Partido Conservador está estrechamente vinculada con la parapolítica. Los dos caciques más importantes de ese partido en Bolívar, Vicente Blel y William Montes, fueron condenados por sus alianzas con los paramilitares para consolidar su emporio político y económico. Hoy, tanto Blel como Montes tienen a sus hijos y allegados como candidatos al Congreso. Tanto así que toda la lista conservadora a la Cámara de Representantes por ese departamento está repartida entre esos dos apellidos y sus allegados más cercanos. El poder del Partido Conservador en el departamento de Bolívar no se puede entender sin los nombres de dos patriarcas, Vicente Blel Saad y William Montes. Bueno, me siento cartagenero, yo creo que llevo más de 40 años de mi vida en la ciudad de Cartagena. Son las cabezas de las dos casas políticas más poderosas dentro de los toldos azules en Bolívar, quienes llevan más de 2 décadas imponiendo senadores, representantes a la Cámara, alcaldes y gobernadores.
A ambos los une la estrategia que usaron para conquistar ese poder, su alianza con paramilitares, por lo que fueron condenados por parapolítica. En ambos casos, el próximo domingo 8 de marzo, sus herederos directos pretenden ser elegidos al Congreso, algunos repitiendo su curul y otros por primera vez. Bolívar, siempre hemos estado de tu lado y ahora con el doble de compromiso. Nos dicen que los jóvenes no estamos listos para gobernar, que nos hace falta experiencia. En septiembre de 2003, tanto Blel como Montes pactaron con los jefes paramilitares Salvatore Mancuso, Ernesto Báez y Diego Vecino el apoyo de esa estructura armada a la candidatura de Libardo Simancas a la gobernación de Bolívar ese año, quien efectivamente resultó electo. El pacto se concretó en Córdoba, en una finca de la excongresista Eleonora Pineda, también condenada por parapolítica. Vicente Blel también fue condenado por otro pacto con esos paramilitares, pero en el sur de Bolívar, en reuniones a las que acudieron decenas de candidatos a alcaldías y a la asamblea, en las que el propósito de los paramilitares era alinearse en torno a candidaturas únicas para esos cargos de elección popular en la región. Montes, por su parte, fue condenado también porque fue uno de los firmantes del famoso Pacto de Ralito, suscrito en 2001 por paramilitares como Mancuso y Jorge 40, con decenas de políticas de la región para refundar la patria. El exdirector de informática del desaparecido DAS declaró ante la justicia que Montes recibió el apoyo de Jorge 40 para las elecciones al Congreso en 2002. Ustedes nada más están oyendo una parte de la verdad de lo que ha sido esta tragedia nacional en nuestro país, en donde el primer responsable es el Estado, antes de derecho y después del 91 social de derecho. Y yo quiero explicarles a ustedes todo eso, a partir de mi experiencia de vida. La red de poder que durante años han construido Blel y Montes la conoce bien Tatiana Velázquez, directora de la Contratopedia Caribe, medio especializado en investigar el poder y la corrupción en Bolívar. Pero esas condenas no fueron una limitante para que ellos siguieran teniendo protagonismo en el departamento. En el caso de Vicente Blel, quien es por supuesto el varón más importante o el que tiene más poder en el departamento, hay toda una herencia política a través de sus hijos y es así como se siente su presencia en, pues no solamente en la política del departamento, sino en la política nacional. En el caso puntual de Blel, su hijo, de nombre homónimo, Vicente Blel Escaf, fue gobernador de Bolívar, antes había sido concejal de Cartagena. La curul que pues en un momento vio peligrar Vicente Blel por la condena por parapolítica, pues en últimas no la perdió porque pues la heredó o la mantiene a través de su hija Nadia Blel, quien pues ya sabemos además tiene un papel muy importante en el Partido Conservador a nivel nacional. Y en cuanto a William Montes, ese es otro varón importante de la política de Cartagena, tiene en estos momentos presencia a través de un sobrino, de un familiar en la Cámara de Representantes, pero para la próxima legislatura esa presencia va a cambiar o va a mutar en su hijo, quien en estos momentos es candidato a la Cámara. De una u otra manera pasa esa silla de un familiar a otro familiar. La heredera más visible de la Casa Blel es la senadora y hoy de nuevo candidata al Senado Nadia Blel, quien fue la primera mujer presidenta del Partido Conservador en toda su historia, cargo que ejerció hasta diciembre pasado. Llegó al Senado por primera vez en 2014, cuando superaba los 30 años, heredando la curul de su padre. En 2018 fue reelegida junto a su fórmula a la Cámara Yamil Arana, actual gobernador de Bolívar. Y en 2022 fue elegida de nuevo, llegando a ser la senadora más votada del Partido Conservador en todo el país. ¡Llegó el momento de recuperar el rumbo! En estas imágenes del acto oficial de inscripción de su candidatura, el 5 de diciembre pasado en Cartagena, se ve a la senadora Blel acompañada de toda la lista conservadora a la Cámara de Representantes en Bolívar, una lista repartida entre herederos de la Casa Blel y la Casa Montes. Al Senado de la República. Alonso del Río, un veterano de la política, es representante a la Cámara del partido de la U, va ahora con el guiño de Blel. María Camila Salas, exsecretaria de Hacienda de Cartagena, es cuñada del gobernador Yamil Arana, quien es de las entrañas de la Casa Blel. Andrés Montes es sobrino de William Montes y además primo de Emeterio Montes, quien fue representante a la Cámara y cuya curul heredó Andrés. Juliana Aray,
quien aspira a repetir como representante a la Cámara, es hija adoptiva de Vicente Blel Saad. María Paula Caballero es hija del concejal conservador David Caballero, aliado de Blel. Y el que se ve en la esquina derecha de la fotografía, un muchacho muy joven, de 31 años, menudo, es Miguel Montes Curi, la cara más nueva de este entramado de poder familiar. Hijo de William Montes y de Marta Curi, ex representante a la Cámara y a su vez hija de Nicolás Curi, 3 veces alcalde de Cartagena. Si te quieres que te escuchen, tienes que gritar. Vamos, vamos. Hasta hace poco, Miguel vivía en Madrid, España, donde se formó como profesional en lenguas modernas y donde hizo maestrías en el sector editorial. Está recién llegado, pero cuenta con toda la maquinaria de su padre. Va a estar en el Congreso. Escucharon sus propuestas inteligentes y creo que él va a hacer una votación importante para el departamento de Bolívar. A finales del año pasado, Miguel empezó a recorrer municipios de Bolívar de la mano de su padre, William, quien no se sonroja de su otrora alianza con paramilitares para conquistar el poder, que ahora busca consolidar en cuerpo ajeno. Vamos para adelante con todo. ¿Cuál es el número de Miguel? Repítalo. Pero además de la sombra de la parapolítica, los Montes están conectados al caso de la excongresista condenada por compra de votos, Aida Merlano. Que el dinero sí se lo estaban robando porque no me llegó completo a la campaña. En 2018, William Montes y Julio Gerlain pactaron el apoyo de los Montes a Merlano en Bolívar, el cual se tradujo en que la mitad de los votos que le dieron el triunfo a Merlano los obtuvo en este departamento. Emeterio Montes, otro de los sobrinos de William, fue la fórmula a la Cámara en Bolívar para esos comicios de la condenada Merlano. Emeterio, en las pasadas elecciones de 2022, decidió no repetir Cámara para aspirar a la gobernación de Bolívar. Esa fue la curul que heredó su primo Andrés, quien hoy se quiere reelegir. Un negocio de familia. Y con esta información de esta estructura política que sigue dominando hoy en el departamento de Bolívar, vamos a una segunda pausa institucional, pero al regreso esperen, el hijo y la esposa de 2 parapolíticos en Antioquia y Córdoba. Ya regresamos. Estás viendo Señal Investigativa. Señal Colombia, la señal de la paz. Ana Patria pensó que hablar de política entre amigos sería fácil, pero una opinión encendió una ola de etiquetas y en redes el eco fue aún más fuerte. Al notar patrones repetidos como mensajes similares, ataques, uso de bots y cuentas falsas, sospecha que detrás de esto hay algo más. Pueden estar siendo manipulados por una bodega digital, por eso eligió el silencio, para buscar en donde hay datos, no ruido. Que el ruido no decida por ti. Elige con criterio. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Este lunes 2 de marzo a las 10 de la noche, en la franja de Cine por los Derechos Humanos, documental El Tercer Acuerdo. Hace 25 años, la comunidad NASA firmó un acuerdo con las FARC. Sin embargo, la violencia se perpetuó y los hostigamientos continuaron durante años. No teníamos conocimiento de cuál era el conflicto realmente y por qué había surgido. Él tenía su escopeta y el guerrillero tenía su fusil, el puntero. Entonces ellos se apuntaron y se quedaron quietos. En 2016, tras la firma de paz en La Habana, la región emprendió el camino a la reconciliación. Una organización indígena decide jugársela por la vida y aún por encima del Estado, porque realmente el acuerdo es un acuerdo legítimo, pero es un acuerdo visto de una manera ilegal. Documental Tercer Acuerdo. Cine por los Derechos Humanos. Lunes 2 de marzo, 10 de la noche. Por Señal Colombia, el canal del cine. Disponible en RTVC Play. 2026 es un año decisivo para el país. Si conoces o eres testigo de posibles hechos de corrupción electoral, denuncia. La Secretaría de Transparencia y la Policía Nacional ponen a tu disposición la línea anticorrupción 157, un canal seguro y confidencial disponible las 24 horas.
Aporta tus evidencias y recuerda, contigo la lucha contra la corrupción avanza. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Bienvenidos a bordo del vuelo de los colombianos. Aquí, cada asiento conecta historias, culturas y sueños. Más de 50 millones de sonrisas nos hacen únicos. Porque nuestra misión es unir lo que nos hace grandes, ser colombianos. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Estás viendo Señal Investigativa. Señal Colombia, la señal de la paz. Gracias por continuar con Señal Investigativa. Hoy con los herederos de la parapolítica que buscan llegar al Congreso de la República. Ya hablamos de Santander, norte de Santander y del departamento de Bolívar, donde los condenados parapolíticos ponen su estructura al servicio de sus herederos. Ahora llegamos a Córdoba, clave en la consolidación nacional del proyecto paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, cuna de los hermanos Castaño, donde se firmó el Pacto de Ralito, la alianza entre paramilitares y políticos para refundar la patria. El hermano del parapolítico Musa Besaile, John Moisés Besaile, aspira allí a ser senador por el partido de la U. Musa Besaile fue condenado por ser el principal operador político de los paramilitares en Córdoba desde 1998 y también fue condenado por el llamado escándalo del cartel de la toga, cuando se comprobó que entregó dineros para torcer las investigaciones que llevaban su contra a la Corte Suprema de Justicia en el caso de la parapolítica. Musa Besaile es una de las fichas claves de la parapolítica en el Caribe colombiano en Córdoba, uno de los departamentos que fue fortín de las autodefensas de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso desde mediados de los 90. Precisamente, Salvatore Mancuso confesó que las autodefensas apoyaron a Besaile en su aspiración al Congreso a cambio de que les entregara 2 secretarías departamentales a los paramilitares. La Corte Suprema de Justicia en 2023 condenó a Besaile a 6 años de prisión por esos hechos. Un segundo punto es que para adelantar su campaña como candidato a la Cámara de Representantes en el proceso electoral de 2002, usted se reunió en 3 ocasiones con el comandante paramilitar Salvatore Mancuso, entre los meses finales del año 2001 y enero y febrero del 2002, para que éste le otorgara la autorización de hacer política en el departamento. Que Salvatore Mancuso le exigió a usted, entre otras, no adelantar actividades de proselitismo en los municipios de Tierra Alta y Valencia, no aceptar a personas que vinieran de la campaña o desertaran de la campaña de Leonora Pineda y Miguel de la Espriella, y no oponerse a iniciativas legislativas a favor de los paramilitares y aprobar aquellos proyectos en el Congreso que les favorecieran. ¿Es así? Cuando me le dice que no aceptara personas que vinieran, me habló del grupo de Leonora, no me habló ahí de Miguel okay. Y Leonora, de Leonora. Y en el Congreso era que no me opusiera a ninguna iniciativa que le favoreciera a ellos. La sentencia en su contra determinó que se alió con el bloque norte de las AUC y se convirtió en una pieza fundamental del proyecto político paramilitar desde 1998, al integrar el segundo renglón de la lista a la Cámara de Miguel Alfonso de la Espriella, hasta por lo menos el primer semestre de 2006, cuando fue reelegido representante a la Cámara. Precisamente en los años en que se negoció y se firmó el famoso Pacto de Ralito para refundar la patria. Una alianza entre políticos y paramilitares que derivó en la toma del Congreso de la República por parte de las autodefensas. Hoy, Musa Besaile quiere mantenerse en el Congreso en cuerpo ajeno, a través de la figura de su hermano, John Moisés Besaile, quien aspira al Senado por el partido de la U. ¿Por qué la gente roba? Tendríamos que investigar primero por qué la gente roba.
Johnny, como se le conoce, ya ha sido senador durante 2 periodos, en 2018 y 2022, heredando los votos de su hermano Musa. John Besaile antes fue alcalde de Sagún, Córdoba, y secretario de la Gobernación de Córdoba del cuestionado Alejandro Lyons. Por el desempeño de Lyons en dicho cargo, Besaile ahora está en juicio en la Corte Suprema por presunta malversación de recursos de regalías de la nación. Pero no es la hora de excusarnos en eso y la gente pase debajo del agua. John Besaile aparece mencionado en el proceso en el que su hermano Musa fue condenado por el cartel de la toga, cuando pactó con el corrupto exfiscal Luis Gustavo Moreno la entrega de 2.000 millones de pesos para intentar torcer el caso de la parapolítica que cursaba en la Corte Suprema en su contra y por el que finalmente fue condenado. Ya el doctor Musa se reúne con Francisco Ricaurte, incluso en el apartamento de él, se acuerda pagar 1.000 millones de pesos para empezar, se establece una fecha, no se cumple la fecha. Un día cualquiera, Luis Ignacio Lyons me llama, me dice, Tavo, pásate por la oficina. Yo me paso y él me dice, hoy van a traer el dinero, sobre las 7 de la noche, pásate. Entonces yo le digo, bueno, yo dejo el carro en mi casa, paso a la oficina y de ahí salimos para la casa de Pacho. John Moisés habría acompañado a su hermano Musa a autenticar un documento en el que mencionaban los detalles del soborno que mediaba el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, quien se concertó con magistrados del Alto Tribunal para favorecer a Musa Besaile. El magistrado, este pago se trató de un acuerdo ilegal entre Besaile y Gustavo Moreno, dándole credibilidad a las declaraciones que entregó el exfiscal. Pero John no es la única ficha del clan Besaile que busca llegar al Congreso. Desde los niños, desde que están... Olga Milena Suárez, la esposa de Musa, también es candidata al Senado con el aval del Frente Amplio, que es liderado por el precandidato presidencial Roy Barreras. Y cerramos el mapa de los herederos de la parapolítica precisamente en la cuna del paramilitarismo, donde el hijo del parapolítico Rubén Darío Quintero, Esteban Quintero, aspira por tercera vez al Congreso de la República por el Centro Democrático. Él ha estado en la sombra del expresidente Álvaro Uribe, al igual que su padre, condenado a 7 años de prisión por aliarse con los paramilitares del Urabá para incrementar su votación al Congreso en las elecciones del 2002. No, señoras, no, señoras. Venga, que eso es, que viva la guerrilla. Ave María, Ave María, Ave María. Este personaje que está insultando a vecinos y transeúntes en la comuna Castilla de Medellín es Esteban Quintero Cardona, actual senador del Partido Centro Democrático y quien aspira a reelegirse en la lista cerrada que impulsa el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Vamos a seguir desde el Senado de la República, defendiendo a Colombia, por supuesto, pero vamos a seguir siendo el senador del deporte, con ayuda de Dios y de ustedes, si nos dan otra vez la oportunidad. Un abrazo para todos. ¿En qué va? Esteban Quintero completará pronto 3 periodos en el Congreso de la República gracias a los votos heredados de su padre, el exparlamentario y expresidiario Rubén Darío Quintero Villada, condenado a 7 años de cárcel por haberse aliado con los paramilitares del Urabá para incrementar su votación y mantenerse en el Congreso en 2002, en ese entonces bajo la tolda de Cambio Radical. La cercanía de Rubén Darío Quintero con políticos cercanos a la mafia y los paramilitares se remonta a la década del 80, cuando ganó la primera elección popular de alcaldes en su pueblo natal, Río Negro, Antioquia, con aval del Partido Liberal y el respaldo del todavía joven político Álvaro Uribe Vélez, quien por esos años aspiraba al Congreso de la República. Después, Rubén Darío Quintero trabajó como secretario privado de Uribe cuando este fue gobernador de Antioquia, cuya gestión estuvo marcada por señalamientos de favorecer a los sanguinarios grupos paramilitares a través de las cooperativas de seguridad privada conocidas como Convivir, a las que Uribe les dio permisos y apoyo político. La mayoría de Convivir terminaron usándose como fachada legal para las nacientes Autodefensas Unidas de Colombia. Seguro en la decisión de permanecer con las organizaciones Convivir. Claro, eso es una necesidad porque obedecen al principio de que un Estado, por fuerte que llegue a ser, solamente puede producir resultados eficaces
en materia de seguridad en la medida que cuente con la cooperación de la ciudadanía. En las fotos de los años 90, Esteban Quintero aparece desde muy niño en las correrías y eventos políticos con Uribe, quien luego sería su mentor y jefe, pues Quintero hizo parte de la unidad de trabajo legislativo de Álvaro Uribe cuando este regresó al Congreso entre 2014 y 2018. Pero el poder del expresidiario Rubén Darío Quintero va más allá de haber mantenido un caudal electoral que hoy tiene a su hijo Esteban en el Congreso. Padre e hijo también apoyaron e hicieron campaña junto al corrupto exalcalde de Bello, Antioquia, Óscar Andrés Pérez, quien hoy purga una condena de 10 años de prisión por haber malversado recursos públicos de ese municipio. Además, Quintero padre, el parapolítico, fue el impulsor de la carrera del hoy gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, quien es sobrino de la esposa de Quintero y primo hermano de Esteban. El clan Quintero apadrinó a Rendón, quien ganó la alcaldía de Río Negro en 2015 con el respaldo de Rubén Darío. Pese a no tener ningún cargo oficial, pues Rubén Darío está inhabilitado por sus conductas criminales, Quintero asistía a reuniones en la alcaldía y acompañaba a gestiones con funcionarios del alto gobierno al lado de Andrés Julián Rendón cuando este fue alcalde de Río Negro. Finalmente, tanto Esteban Quintero como su padre Rubén Darío Quintero apoyaron a Rendón en su aspiración para la gobernación de Antioquia en 2023 y ambos fueron invitados especiales a la posesión tras el triunfo en las urnas. Rubén Darío Quintero aseguró en ese entonces que él había contribuido a gestar la carrera de un nuevo líder nacional, refiriéndose al hoy gobernador de Antioquia. Esteban Quintero encarna esa nueva generación de políticos que heredaron en Antioquia el poder de los viejos caciques aliados con los paramilitares y hoy todos condenados, entre ellos Óscar Suárez Mira, Luis Alfredo Ramos y su padre Rubén Darío Quintero. Y ahí en pantalla vemos el mapa completo de los herederos de la parapolítica en los departamentos de Santander, norte de Santander, Bolívar, Córdoba y Antioquia, donde esa herencia aún es muy fuerte. Y esta semana en la ñapa investigativa traemos una revelación electoral. Resulta que la revista Raya reveló que tras las alertas del presidente Gustavo Petro sobre un mecanismo de fraude que estaría vigente de cara a las elecciones del próximo 8 de marzo, horas después se conoció que la empresa ASD, a quien había mencionado el primer mandatario en la presunta trama, renunció al contrato de participación en las elecciones por sus graves cuestionamientos de presunto fraude en Honduras a finales del año pasado. ASD, dentro del consorcio que organiza las elecciones en Colombia, era la encargada del preconteo de votos y otras funciones del escrutinio. Sin embargo, mucha atención, porque la investigación de la revista Raya lo que reveló esta semana es que la salida de ASD no fue efectiva de inmediato. La registraduría aceptó la renuncia más de un mes después y mientras tanto la empresa siguió vinculada a simulacros, capacitaciones y pruebas de software electoral que se usará en los próximos comicios. Joana, documentos y testimonios recabados muestran que contratistas, todavía bajo la coordinación de ASD, estuvieron realizando actividades operativas incluso después de la renuncia, lo que pone en duda la completa desvinculación de la compañía del proceso electoral. Además, se detectó una cláusula en los contratos con operarios que les impedía reportar irregularidades de fraude directamente a las autoridades, algo que, según los expertos, señalan como contrario a la ley y a los esfuerzos por garantizar transparencia electoral. En resumen, aunque ASD formalmente cedió su participación, evidencias sugieren que sigue influyendo en la logística de las elecciones de 2026 en Colombia, en medio de un tenso debate público sobre transparencia y confianza en los sistemas de conteo de votos el próximo 8 de marzo. Con esa información llegamos al final de otro capítulo de Señal Investigativa, una alianza entre Señal Colombia y la revista Raya para contarles lo que otros no investigan. Feliz inicio de semana para todos.